¿Y si los mayas nunca desaparecieron realmente? ¿Y si su sabiduría ancestral permanece viva, esperando pacientemente que volvamos a escucharla y comprenderla? Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que entiendes la historia y nuestra profunda conexión con estos pueblos milenarios. Si te fascina desenterrar los secretos que aún laten bajo la tierra, suscríbete a Cronotierra. Este no es solo un canal, es un portal al pasado, un viaje que nos conecta con las raíces mismas de la humanidad. Cada semana exploramos civilizaciones olvidadas, misterios enterrados bajo capas de historia y verdades que han resistido el paso del tiempo, el fuego y el olvido. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de la civilización maya. En lo más profundo y remoto del continente americano, donde la selva no solo cubre la tierra, sino también el peso de siglos incontables, late una memoria ancestral que aún palpita bajo la densa vegetación. Allí, entre árboles milenarios y el susurro perpetuo de la naturaleza, se alzó una civilización cuyo legado trascendió el tiempo y el espacio, y cuya comprensión del cosmos superaba incluso a muchas de las sociedades contemporáneas. Los antiguos mayas no fueron simples observadores del cielo, ellos lo leían como un vasto códice abierto, un libro sagrado lleno de símbolos, ciclos y mensajes ocultos que dictaban el ritmo de la vida, la naturaleza y la existencia misma. No eran meros espectadores del firmamento, sino intérpretes de una sinfonía cósmica que marcaba el paso del tiempo y el destino de su pueblo. No eran un enigma perdido en la historia, sino astrónomos extraordinarios que lograron medir el tiempo con una precisión asombrosa sin el uso de relojes mecánicos o tecnologías modernas. Ingenieros visionarios que diseñaron y construyeron templos y ciudades perfectamente alineados con los movimientos celestes, demostrando un dominio profundo de las matemáticas y la geometría. Sabios que comprendían que el universo no era simplemente un espacio inerte, sino un ser vivo y palpitante, donde cada estrella, cada planeta y cada ciclo tenía un significado espiritual y vital. Y todo esto lo lograron sin rueda, sin metales trabajados, sin animales de carga ni herramientas sofisticadas. Su obra fue esculpida en piedra, forjada en sangre y alimentada por el fuego de la devoción y la certeza de que todo, el cielo, la tierra, la vida y el alma humana, estaba irrevocablemente conectado en un delicado equilibrio. Este no es un viaje entre ruinas, sino un recorrido entre ideas, una puerta abierta a un mundo donde el tiempo era sagrado, donde cada estrella tenía una voz y cada amanecer un propósito. Si esto ya te parece intrigante, te aseguro que lo que viene es aún más sorprendente. Sigue viendo, porque aún hay mucha historia por descubrir y secretos por revelar sobre la civilización maya. Hace más de 3000 años, grupos humanos comenzaron a establecerse en las cálidas tierras del sur de México y de la vasta región de Centroamérica. En medio de selvas densas, ríos caudalosos y montañas majestuosas, estas comunidades aprendieron a domesticar un entorno salvaje que al principio parecía incontrolable, pero que, con el tiempo, lograron moldear y transformar. El logro más significativo de estas primeras civilizaciones fue el cultivo del maíz, una planta que no solo fue la base fundamental de su alimentación, sino también el pilar esencial de su identidad cultural y espiritual. El maíz no era simplemente un recurso agrícola, representaba el corazón de su mundo, el hilo conductor que unía la tierra, el cielo y lo divino. A través de esta planta sagrada construyeron una cosmovisión única, una relación sagrada con la naturaleza y con los ciclos eternos de la vida. Este cereal, domesticado y perfeccionado con paciencia y sabiduría ancestral, alimentó a generaciones enteras y fue la semilla que dio origen a las primeras aldeas permanentes. En estos primeros asentamientos, las comunidades comenzaron a organizarse social y políticamente, creando rituales y ceremonias que celebraban la siembra y la cosecha.
honrando a los dioses que les otorgaban sustento y protección. Así, con el maíz como eje central, nacieron también los calendarios agrícolas que marcaban los tiempos para sembrar, cosechar y celebrar. Estos ciclos naturales se convirtieron en la base para entender la existencia misma, integrando el tiempo, la espiritualidad y la supervivencia en un sistema armonioso. Los rituales en torno al maíz implicaban no solo el agradecimiento, sino también una profunda conexión con los ancestros, la tierra y los astros. Las ceremonias, cargadas de simbolismo, eran momentos para fortalecer la cohesión social y reafirmar la fe en un universo ordenado y vivo, donde cada acción tenía un propósito cósmico. Este vínculo con el maíz se reflejó también en su arte, su mitología y su arquitectura. El maíz inspiró relatos sobre la creación del hombre, poemas que celebraban la fertilidad y estructuras ceremoniales alineadas con los movimientos solares y lunares, reflejando un conocimiento astronómico profundo y una visión del mundo integrada y compleja. Con el tiempo, estas comunidades evolucionaron, dando forma a una cultura rica y sofisticada que sentó las bases para la gran civilización maya. Todo comenzó con el humilde maíz, una planta que fue mucho más que alimento. Fue el símbolo vital de una civilización que aprendió a leer el universo y a bailar con sus misterios. Si esta historia ha despertado tu asombro, te invitamos a suscribirte a Cronotierra. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios cuál misterio maya te fascinó más o qué tema te gustaría que exploráramos en próximos capítulos. Prepárate, lo mejor aún está por venir. Las ciudades mayas no surgieron de un día para otro. Fueron el resultado de siglos de evolución espiritual, agrícola y astronómica. Lo que comenzó como pequeñas aldeas dispersas, ancladas en el ciclo sagrado del maíz y la tierra, se transformó lentamente en centros ceremoniales, y de esos centros en ciudades vibrantes, epicentros de una cultura majestuosa. Ciudades como El Mirador, Tikal o Calakmul no eran solo conglomerados de edificios, eran el latido del corazón de una vasta red política, económica y religiosa. No existía un monarca único ni un imperio centralizado. En cambio, múltiples linajes sagrados, alianzas estratégicas y rivalidades profundas configuraban un sistema complejo y dinámico. La concepción maya del tiempo es fascinante y profundamente diferente a la nuestra. No era una línea recta hacia el futuro, sino un círculo eterno que se repetía y renovaba. Cada ciclo, cada solsticio, cada luna nueva representaba la continuidad y conexión entre pasado, presente y futuro. Esta visión cíclica impregnaba todos sus actos, desde la agricultura hasta los rituales y decisiones políticas. Para los mayas, el cosmos no estaba lejano, sino presente y palpable. La tierra que pisaban, el cielo que contemplaban y el cuerpo que habitaban eran partes integrantes de un universo vivo y en constante interacción. Cada piedra, cada corriente de agua, cada ráfaga de viento era manifestación tangible del cosmos en equilibrio. Sus ciudades eran más que construcciones, eran templos de armonía, espacios donde el hombre y la divinidad coexistían. Cada templo, plaza y observatorio era un puente entre lo terrenal y lo celestial, un lugar para interpretar el lenguaje secreto del universo. Esta compleja fusión de ciencia, espiritualidad y política convirtió a la civilización maya en una de las culturas más enigmáticas y fascinantes de la antigüedad, dejando un legado que hoy sigue desafiando nuestra comprensión. Los antiguos mayas concebían el universo como un entramado de tres planos interconectados: el mundo visible que habitamos, el vasto cielo que cobija las estrellas y el enigmático inframundo oculto bajo la tierra. En el centro de todo esto se alzaba el Yaxche, el árbol cósmico sagrado que unía estos tres reinos con sus raíces profundas, su tronco firme en nuestra realidad y su copa que sostenía el firmamento. Los dioses mayas no eran simples mitos o figuras lejanas, eran manifestaciones vivas de las fuerzas que gobernaban la naturaleza y la existencia diaria.
Algunos dioses controlaban la lluvia, dadora de vida y fertilidad. Otros eran guardianes del misterio de la muerte y el renacimiento. Pero todos compartían un objetivo común: mantener el equilibrio sagrado del cosmos. El tiempo para los mayas no era lineal, sino una serie de ciclos eternos llamados Bactunes. Cada ciclo marcaba un renacimiento y renovación del universo, no un final apocalíptico. Por eso, más que temer el fin, los mayas se enfocaban en preservar la armonía que mantenía el orden cósmico. Los reyes mayas no eran solo líderes políticos, eran intermediarios sagrados, canales vivos entre los humanos y los dioses. Sus responsabilidades incluían guiar rituales, ofrecer sacrificios con su propia sangre para apaciguar a las divinidades y leer las señales celestes para anticipar acontecimientos futuros. Su poder emanaba del orden y la armonía, no del miedo. Este sistema espiritual político sostenía una visión donde la vida, la muerte y el tiempo formaban una danza sagrada e ininterrumpida, reflejada en cada templo, ceremonia y gesto cotidiano. Ahora que conoces un poco más sobre la grandeza maya, continúa viendo este video hasta el final para descubrir cómo esta cultura sigue viva hoy y cómo su legado nos toca a todos. Cada ciudad maya se erigía con una identidad propia, definida por un calendario político y ritual único que guiaba tanto sus decisiones cotidianas como sus ceremonias sagradas. A pesar de esta diversidad, todas compartían un rico patrimonio común, una lengua escrita compleja y refinada, un sistema astronómico asombrosamente preciso y una concepción del tiempo que incluso desafía la ciencia moderna. Gracias a esta exactitud en la observación del cosmos, los mayas no solo organizaban la vida social y religiosa, sino que también podían prever fenómenos naturales y adaptar sus rituales al ritmo del universo. En el corazón de estas ciudades vibraban las plazas llenas de vida, los tambores marcaban el pulso comunitario y los cantos sagrados elevaban plegarias y relatos ancestrales. Allí se practicaba el Poc Tapoc, un juego mucho más que un simple deporte, un rito cargado de simbolismo, un encuentro sagrado entre humanos y dioses donde cada punto tenía un significado espiritual profundo. Los mitos narrados no eran simples cuentos, sino relatos vivos que conectaban a los mayas con sus orígenes y sus creencias más profundas. Honrar a los ancestros no era un acto de nostalgia, sino un reconocimiento de su presencia constante, como guardianes invisibles que sostienen el tejido de la vida. La sangre ofrecida en los sacrificios rituales no debía interpretarse como violencia, sino como una transferencia sagrada de energía vital. Para los mayas, estos actos eran esenciales para mantener el movimiento perpetuo del cosmos. Cada sacrificio funcionaba como un puente entre el mundo terrenal y los reinos divinos. Cada ceremonia era una danza cósmica que preservaba la armonía entre los distintos planos de existencia. La propia vida dependía de estos rituales que equilibraban las fuerzas visibles e invisibles que regían el universo. Sin embargo, ni siquiera las civilizaciones más avanzadas estaban exentas de crisis. Las sequías prolongadas comenzaron a diezmar las cosechas, poniendo a prueba la fe y paciencia del pueblo. Las guerras internas y las luchas por el poder erosionaron la cohesión social y política, mientras que la degradación ambiental, producto tanto de causas naturales como de la actividad humana, afectó la sostenibilidad de sus recursos y ciudades. Más allá de las amenazas externas, el poder político maya empezó a fracturarse desde dentro. La confianza en los reyes, en el orden social y en la protección divina comenzó a deshilacharse, sumiendo a las ciudades en la incertidumbre y decadencia que marcaron el fin de una era gloriosa. Con el paso del tiempo, las grandes ciudades mayas dejaron de levantar majestuosos templos y pirámides que tocaban el cielo. Los complejos glifos que antes narraban historias, creencias y conocimientos comenzaron a desaparecer y muchas de las urbes más poderosas fueron lentamente reclamadas por la selva implacable. La naturaleza cubrió con su manto verde los vestigios de una civilización fascinante.
Pero los mayas, como pueblo y cultura, no desaparecieron ni se perdieron en el olvido. Frente a los desafíos y cambios, migraron a nuevas tierras, se adaptaron a condiciones cambiantes y preservaron el núcleo de su identidad. Mantuvieron viva su lengua ancestral, sus ceremonias sagradas y sus precisos calendarios. Se refugiaron en montañas, bosques profundos y pequeñas comunidades aisladas, donde la modernidad y el tiempo parecían haberse detenido. Allí, la esencia maya sigue latiendo con fuerza, transmitida de generación en generación. Hoy, más de 1000 años después de la caída de sus grandes centros, la cosmovisión maya sigue viva y vibrante en comunidades que cultivan el maíz, la planta sagrada que dio origen a su civilización. Celebran sus días sagrados, mantienen rituales ancestrales y hablan las lenguas que un día fueron talladas en piedra y plasmadas en códices. Los mayas no son solo un eco distante del pasado, son una voz clara y potente, un presente continuo que sigue enriqueciendo la identidad y cultura de millones. Son la memoria viva de un pueblo que se negó a desaparecer, enseñándonos la importancia de la conexión con la tierra, el tiempo y el cosmos. Mientras el tiempo siga su eterno giro, mientras el sol cruce incansable el vasto cielo y mientras haya al menos una persona que recuerde su nombre y honre su legado, la civilización maya no habrá desaparecido. Seguirá viva, eterna e indomable. Ahora, queremos saber de ti. ¿Conocías esta fascinante historia de los mayas? Comparte con nosotros en los comentarios qué te ha sorprendido más o qué otras historias te gustaría descubrir. Y si esta historia ha despertado en ti asombro y curiosidad por ese mundo ancestral, te invitamos a suscribirte a Cronotierra. Aquí el pasado no está muerto ni olvidado, es un susurro esperando ser escuchado, un relato que cobra vida cada vez que alguien se detiene a escuchar. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje a través de los tiempos y las culturas que forjaron nuestro mundo. Porque las grandes civilizaciones no mueren realmente ni desaparecen para siempre. Solo se transforman, mutan y encuentran nuevas formas de existir en la memoria, cultura y espíritu de quienes las siguen. Y si alguna vez, al mirar las estrellas, ves algo más que luces lejanas, si al caminar sobre la Tierra sientes que hay huellas profundas que aún no se han borrado, entonces sabrás que la historia no está hecha solo de fechas, ruinas o restos materiales. Está hecha de memoria viva, de un espíritu indómito y de una resistencia silenciosa que se niega a extinguirse. Los mayas no solo habitan libros o sitios arqueológicos, viven en el maíz que germina cada temporada, en la lengua ancestral que aún se pronuncia en sus pueblos, en las ceremonias y rituales que se repiten con respeto y devoción, a veces en el más profundo silencio. Y mientras este legado siga vivo en los corazones y manos de quienes lo honran y mantienen, ni el tiempo, la historia ni la distancia podrán enterrarlos jamás. Durante siglos, los glifos mayas permanecieron como un misterio indescifrable, tallados en piedra, pintados en códices y esculpidos en estelas que desafiaban a arqueólogos y lingüistas por igual. Muchos pensaron que eran meros adornos, símbolos religiosos o decorativos. Pero hoy sabemos que estamos frente a uno de los sistemas de escritura más complejos, sofisticados y hermosos jamás concebidos por la humanidad. La escritura jeroglífica maya no era alfabética como la nuestra, ni estrictamente silábica como otros sistemas antiguos. Era mixta, combinando logogramas que representan palabras completas con sílabas fonéticas. Esto le daba una flexibilidad enorme, capaz de registrar desde nombres y fechas hasta poesía, mitología, rituales y genealogías reales con un nivel de detalle asombroso. Escribir no era una tarea común, era un acto sagrado reservado para los Ashatzib, escribas, y los sacerdotes, quienes eran entrenados desde temprana edad en la interpretación del tiempo, la astronomía y la historia sagrada. Ellos portaban pinceles de pelo fino y tinta natural y muchas veces dejaban su firma junto al texto como testimonio de su labor sagrada.
Los textos podían encontrarse en códices de corteza de higuera, pocos han sobrevivido a la conquista, pero también en esculturas, cerámica, estelas conmemorativas y altares. En ellos, los mayas narraban victorias militares, ciclos calendáricos, linajes reales, sacrificios rituales y eventos astronómicos, dejando un legado histórico tan profundo como artístico. Una de las claves más importantes para el redescubrimiento de esta escritura fue el trabajo del epigrafista ruso Yuri Knorozov, quien en el siglo XX propuso, contra la opinión de muchos expertos, que los glifos tenían una base fonética. Su enfoque permitió finalmente leer los textos mayas como una lengua viva, revelando voces que llevaban siglos en silencio. Hoy, gracias a décadas de investigación y colaboración entre pueblos indígenas, científicos y lingüistas, sabemos leer miles de glifos. Podemos reconstruir historias, entender calendarios, revivir rituales y, sobre todo, escuchar de nuevo las voces de los antiguos mayas, tal como ellos quisieron que lo hiciéramos. La escritura maya es, en sí misma, un espejo de su visión del mundo, compleja, poética, profundamente simbólica. Cada glifo es una pequeña obra de arte cargada de intención, ritmo y belleza visual. Un lenguaje que no solo se leía, se contemplaba. Ahora sí, estamos por cerrar este viaje al corazón de la civilización maya. Pero antes de terminar, te espera un dato poco conocido que te hará ver su legado con nuevos ojos. Quédate unos minutos más. Vale la pena descubrir este detalle que casi nadie cuenta, pero que lo cambia todo. Uno de los aspectos más asombrosos y a menudo ignorados de la cultura maya es su dominio de la ingeniería acústica, una capacidad que revela su comprensión profunda del espacio, el sonido y la espiritualidad. Para los mayas, el entorno no era un simple escenario físico, sino un ente vivo que podía ser afinado como un instrumento sagrado. En sitios como Chichén Itzá, estudios han demostrado que un aplauso frente a la escalinata principal de la pirámide de Kukulcán genera un eco que emula el canto del quetzal, ave sagrada asociada con lo divino. Este fenómeno no es casualidad, es el resultado de un diseño arquitectónico meticuloso que manipula las ondas sonoras con una precisión que desafía lo que creemos posible sin tecnología moderna. Los templos, plazas y palacios fueron concebidos como espacios rituales no solo visuales, sino sensoriales. Ecos cuidadosamente calibrados, reverberaciones que amplificaban la voz de los sacerdotes o el estruendo de los tambores ceremoniales, generando una atmósfera que transformaba cada ceremonia en un evento envolvente, casi sobrenatural. Así, la arquitectura no solo conectaba con las estrellas, sino también con los oídos y el alma. Cada piedra hablaba. Cada paso resonaba como parte de un diálogo con los dioses. Este conocimiento del sonido, que se adelantó por siglos a la acústica moderna, nos recuerda que los mayas no solo fueron astrónomos o matemáticos brillantes, sino también maestros de la percepción, capaces de diseñar experiencias multisensoriales que trascendían lo físico y tocaban lo sagrado. Para cerrar este viaje, no podemos dejar de hablar de otro aspecto esencial que unía estética, identidad y espiritualidad: la vestimenta maya. Lejos de ser una simple necesidad, la indumentaria era un lenguaje visual complejo, un tejido vivo donde se bordaban creencias, jerarquías y símbolos cósmicos. Los mayas confeccionaban sus ropas con algodón y fibras naturales, teñidas con pigmentos que no solo eran duraderos, sino cargados de significado. El azul maya, por ejemplo, se asociaba con el cielo, el sacrificio y la divinidad. Cada prenda contaba una historia. Los huipiles femeninos, blusas tejidas a mano, revelaban la región, el rango y hasta la cosmogonía local. Los hombres, por su parte, vestían taparrabos, capas decorativas y tocados ceremoniales que convertían su cuerpo en un lienzo sagrado. Los símbolos bordados representaban animales tutelares, deidades protectoras o elementos celestes. Las plumas, conchas, piedras preciosas y cuentas de jade no eran ornamentos superficiales, eran amuletos, llaves para canalizar poder espiritual y reforzar la conexión entre el portador y el universo. Además, la confección textil era una actividad predominantemente femenina, considerada un acto de creación sagrada. Tejer no era simplemente producir ropa, era invocar, recordar, honrar. A través de cada hilo, las mujeres mayas transmitían saberes ancestrales, preservaban la historia de su linaje y fortalecían la identidad colectiva. Vestirse entonces era mucho más que cubrir el cuerpo, era vestir el alma, integrarse al orden del cosmos y declarar ante el mundo quién se era y de dónde se venía.
¿Conocías estos detalles ocultos sobre la ingeniería acústica y la simbología textil maya? Si este contenido encendió tu curiosidad, deja un comentario con la frase "Quiero saber más" y exploraremos juntos nuevas capas de sabiduría ancestral. Y si este viaje por el universo maya ha sido tan revelador como esperamos, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo. Tu apoyo nos permite seguir abriendo portales al pasado y creando contenido profundo, riguroso y apasionante. Nos vemos en el próximo viaje, porque aún hay mucho por descubrir.